Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar en esta tarde para poder entrar en la administración de la palabra. Ayúdeme a orar ahí donde usted está. Sé que usted es un buscador de la presencia del rostro del Señor, un oidor inteligente de la palabra del Señor y está atento a la misma. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde nos acercamos nuevamente ante el trono de la gracia, Señor, buscando el oportuno socorro, pidiéndote, Señor, la revelación que viene de lo alto, el discernimiento, el Espíritu, Señor, que venga sobre nosotros un espíritu de revelación, de enseñanza, de sabiduría, Padre. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, quita toda carga, quita todo peso en el nombre de Jesús y permite que tu pueblo, Señor, pueda oír tu palabra y convertirse en un hacedor eficaz de la misma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A raíz de la palabra que ha venido en los últimos días, hermano, y que ya lo hemos platicado, que ha sido una gran bendición realmente sobre nuestra vida. Un ministro recoge espigas y le pide a Dios que le ayude para poder preparar ese alimento y poder llegar al pueblo que Dios le ha dado a pastorear. Hermano, Dios es maravillosamente bueno, ha manifestado su gracia, su bondad sobre nosotros y tenemos que aprovechar este tiempo. Mire, es un tiempo final, es un tiempo de decisiones y es un tiempo de definición. Entonces, yo quisiera platicar en esta tarde, enseñar algunas cosas referente a este tema, sobre la descendencia de Jezabel. Recuerde usted que Jezabel, hija de un rey, pero también existe la potestad de Jezabel, esa potestad espiritual. En esta tarde vamos a tocar esa parte de la descendencia de Jezabel, como hija, como esposa, como madre, cómo se desenvolvió. Y que en lo espiritual obviamente tiene unas repercusiones nocivas para los hijos de Dios. Y por eso en este tiempo ella anda buscando receptores para poder inyectar la maldad, la iniquidad y poder prevalecer. Sin embargo, el Señor dio sentencia sobre ella. También le dio tiempo de que se arrepintiera. La misericordia de Dios nosotros no la podemos entender con nuestra mente, hermano. Dios es el que hace misericordia, no es del hombre la misericordia, es de Dios. Sin embargo, a nosotros, sus hijos, nos manda el Señor a que aprendamos a ser misericordiosos. Entonces, empecemos pues. Mire, el primer libro de Reyes, esto usted lo puede encontrar en Crónicas y en Reyes, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 16 y versículo 29, dice: Acab, hijo de Onri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Note que el reino se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Y Acab era el rey sobre la parte de Israel, pero también había un rey sobre Judá. Ahora, ¿por qué empecé con este versículo? Y dice que Acab, hermano, hizo lo malo más delante de los ojos del Señor, más que sus antecesores. Ahora, introduzcámonos en esto. Se lo puse de esta manera: Acab y Jezabel y sus hijos.
Aquí hay un matrimonio. Dice el primer libro de Reyes 16:31, y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Vemos que un hijo de Dios, hermano, se enlaza, se une en matrimonio con una hija que no era del pueblo del Señor. Era hija de un rey, era del rey Sidonio, de los sidonios. Entonces era hija de rey también, Et-Baal, adoradores de Baal. Solo ahí vemos entonces el yugo desigual. Y por eso nosotros hemos aprendido que cuando hay yugo desigual, hermano, al desobediente le va mal. No solo Acab ya venía arrastrando que estaba haciendo lo malo delante del Señor y le echa más ingrediente a esos, uniéndose, casándose con una que no era del pueblo. Concibieron 3 hijos, Joram, Ocosías y Atalía. La descendencia entonces de la dinastía de Acab con su esposa Jezabel, Joram, Ocosías y Atalía. Y hermano, y usted conoce que Elías, el profeta Elías, aparece en el escenario, porque fue alguien a quien Dios usó para confrontar a Acab por las obras que éste estaba haciendo. Y obviamente ahora incitado por su mujer. Y solo le recuerdo que allá en Malaquías capítulo número 4, verso 5 en adelante, el Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, la gran tribulación, ¿verdad? Eso ya lo hemos aprendido. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y claro, en el contexto en Lucas capítulo número 1 y verso 17, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, los escenarios ya están preparados. Usted sabe que está el escenario mundo, el escenario tierra, el escenario familia, hermano, el escenario Babilonia, 7 escenarios. Y aquí aparece uno. Y de alguna manera, hermano, toca el aspecto familiar, es la descendencia de Jezabel. Y nosotros los hijos de Dios nos tenemos que cuidar de eso. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie. Dios anuncia la destrucción de la descendencia de Jezabel. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Elías se encuentra con Acab y Acab le dice: ¿tú eres el perturbador de Israel? Y Elías le dice: no, sino que eres tú, porque te has dejado incitar y te has dejado manipular, hermano, por tu mujer, por tu esposa, la que es usurpadora, hermano, y que le quitó a él de alguna manera la autoridad, usurpó la autoridad de su esposo. Sin embargo, cuando lo confronta Elías a Acab, se ve el arrepentimiento, Dios lo ve, por eso le puse ese versículo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cuando uno se humilla, Dios lo exalta. Es decir, Dios ve si verdaderamente la humillación viene de un corazón contrito y humillado. Porque le dijo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí?
porque se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. Entonces, cuando uno se humilla delante del Señor, el Señor puede detener el mal que pueda venir sobre uno. Pero en los días de su Hijo traeré el mal sobre su casa. Ok, tomando en consideración esto, entonces miremos a sus hijos. Aparece Ocosías. Cuando usted busca, hermano, ahí está el numeral Hebreo 2:74 para el nombre de Ocosías. Jehová ha agarrado. Significa, Jehová ha agarrado. Jehová sustenta, según el diccionario Nelson. Y en primer libro de Reyes 22:5 dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años el reino de Israel y el reino de Judá. Acab reinaba en Israel. Luego empezaron, en la sucesión del trono, empezaron sus hijos. Y aquí aparece Ocosías reinando, hermano, sobre Israel. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Primer libro de Reyes 22:52. Mire lo que ministra la descendencia de Jezabel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam. Ahí hay 3 caminos. Y recuerde usted que la Biblia dice, hay camino que para el hombre le parece recto, pero que su final es muerte. Jeroboam era un idólatra. El camino de la idolatría. Y hermano, sus padres, los padres de Ocosías, Acab y Jezabel, hermano, también eran idólatras, adoraban a Baal. Y dice la Biblia, sirvió pues a Baal y lo adoró. Mire a quién le dio su servicio. ¿Y qué parte es donde nosotros nos tenemos que cuidar de la administración de esa descendencia? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra adoración al Señor y nuestro servicio al Señor. Mire, este es un tiempo que estamos confinados en nuestra casa, pero le estamos sirviendo al Señor. Yo me gozo, por ejemplo, hermano, en la administración de la Santa Cena. Ver la entrega, ver, hermano, la devoción, la diligencia con que algunos hermanos, porque pues no todos, ¿verdad?, preparan, representan la mesa del Señor. Incluso aún estando en su casa, unos con el uniforme a veces de servidores y otros, hermanos, así bien planchados, bien trajeados, ¿verdad? Hermano, para presentarse delante del Señor, en el servicio al Señor. Pero entonces Ocosías continuó en la línea de maldad, de iniquidad, sirviéndole a los Baales y adorándole. Y esto hizo que la ira del Señor, Dios de Israel, viniera sobre él. Y provocó a ir al Señor Dios de Israel conforme a todo lo que había hecho su padre. Por eso, hermanos, nosotros enseñamos a nuestros hijos, para bien o para mal. Entonces aquí vemos que Ocosías, hermano, hizo lo malo delante del Señor. Muere Ocosías y luego aparece su hermano, que es Joram. Y Joram significa criado de Jehová. También, hermano, significa Jehová es exaltado. Y en el segundo libro de Reyes 3:1 dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Mire, siguió haciendo lo malo.
aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y no se apartó de ellos. Entonces, vemos también, hermano, que continúa la línea de pecado, de una o de otra forma. Y es donde nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos ayude a permanecer en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Este es un tiempo delicado para el pueblo del Señor. Tenemos que buscar nuestra limpieza, nuestra santificación, nuestra consagración, hermano, para estar delante del Señor y pedir misericordia. El hecho, hermano, que los nombres tengan un significado, que uno dice, ¡ala, qué tremendo el significado del nombre que tiene!, ¿verdad? Sí, pero sus actitudes, sus hechos, los hicieron que se desviaran. ¿Qué quiero apuntalar en esta tarde? Ver la descendencia de Jezabel en cuanto a sus hijos, en cuanto al proceder de sus hijos. Y cómo la enseñanza de los padres marcó el corazón de los hijos para que ellos continuaran, hermano, haciendo lo malo. Y no enseñaron el temor del Señor. No les enseñaron a temer al Señor. Aunque su padre Acab, dice la Biblia, que se humilló, reconoció, y Dios no lo destruyó, pero sí dijo que en los días de su hijo iba a venir la destrucción para la casa de Acab. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos dar la estatura que el Señor quiere dar. Ahora, ya en esta parte, hermano, el Señor estaba molesto con Acab y empieza a poner en marcha el plan, porque él lo dijo, no destruiré a Acab, pero sí, se lo dijo a Elías, sí destruiré a su hijo. Y levanta a Jehú como rey, lo unge, hermano, y Jehú se encarga de ejecutar, de acabar, de exterminar la casa de Acab. Jezabel, sus hijos, sus nietos, ahí va a haber. Y por eso es importantísimo esto. Entonces, con la muerte de Joram, hermano, uno se pregunta, ¿quién reina? Porque ya había reinado el papá Acab, ahora, hermano, ya había reinado Ocosías, ya había reinado Joram, y en el verso, en 2 Reyes 9:22 dice, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Mire lo que se mueve, por favor, en la descendencia de Jezabel. Se mueve la hechicería y se mueve la prostitución. Y eso en este tiempo se está dando. Hermano, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y por eso nosotros no tenemos que desechar la palabra del Señor. No la tenemos que dejar caer a tierra, hermano. Este es un tiempo donde la palabra del Señor no se ha detenido. Dios nos ha permitido poder predicar la palabra. Entonces a mí me surgió la pregunta. Después de la muerte de Joram, hermano, ¿quién reina? Fíjese que cuando él le dice, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición.
Y Jehú entesó su arco con toda su fuerza e hirió a Joram en la espalda. Y la saeta salió por su corazón y se desplomó en su carro. Verso 25. Entonces Jehú dijo a su oficial Bidkar: tómalo y tíralo en la porción del campo de Nabot de Jezreel. Pues recuerdo cuando tú y yo íbamos juntos montados detrás de su padre Acab, que el Señor pronunció esta sentencia contra él. Ayer ciertamente he visto la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, declaró el Señor, y te recompensaré en este campo, declaró el Señor. Ahora pues tómalo y tíralo en el campo conforme a la palabra del Señor. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Se lo dijo a Elías. Mira cómo se humilló Acab. No lo destruiré, pero sí la destrucción llegará a su hijo. Ok, entonces ahí están los dos hijos varones. Pero donde yo me quiero detener y hacer énfasis, hermano, es en Atalía. Y Atalía significa Jehová es fuerte. Jehová ha constreñido, del Hebreo 62:71. Ahora mire pues, yo quiero que aquí usted me preste atención. Dice en 2 Reyes 8:16, en el año quinto de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat. Entonces, usted ahí en pantalla mira a dos con el nombre de Joram. Uno, hijo de Acab, que era el rey de Israel, y el otro, hijo de Josafat, que era el rey de Judá. Si estamos claros en eso, ¿verdad, hermano? Ahora mire el 17. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab. Porque la hija de Acab era su mujer. Y entonces, ¿quién era la hija de Acab? Atalía. Este Joram, del que yo le estoy hablando, es el hijo de Josafat, rey de Judá, que se casó con Atalía, hija de Acab, rey de Israel. Ahí están los dos reinos. ¿Sí está conmigo? Espero que usted esté atento a esto, porque mire por favor, ahí los dos reinos de alguna manera hicieron alianza e hizo lo malo ante los ojos del Señor. O sea que ya Jezabel llegó al tentáculo del reino de Judá y a través de Atalía, su hija, empezó, hermano, a hacer lo malo. El matrimonio de Atalía con Joram, rey de Judá, hijo de Josafat, obviamente hizo que las relaciones entre Israel y Judá se fortalecieran. Ahora, Atalía influenció en la vida de su esposo Joram, así como lo hizo su madre Jezabel en la vida de su papá, es decir, Acab, que usurpó el lugar, lo quitó del trono, tomó el lugar, matriarcado. Entonces, mire por favor, mire la administración de la descendencia. Aquí aparece otra cosa, matriarcado. Entonces nosotros le tenemos que pedir al Señor
que nos ayude. Porque en la línea de la descendencia de Jezabel aparece la hechicería, aparecen las prostituciones, aparece el matriarcado. Ahora, pero ella no fue la que gobernó en ese momento. Ella se casó con Joram y toda la cosa, pero cuando muere su hermano, obviamente, ¿quién iba a gobernar? Entonces, ella tuvo un hijo, Talía tuvo un hijo con Joram que se llamó Ocosías. Mire pues, ahí va a ver. Cuando muere Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, está en 2 de Crónicas 21:18, dice, después de todo esto, el Señor lo hirió en los intestinos con una enfermedad incurable, porque el hombre hizo lo malo delante del Señor, influenciado por Atalía. Y aconteció que con el correr del tiempo, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad y murió con grandes dolores. Y su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Ahora mire pues, venga conmigo en esto. Este Joram que le estoy hablando es el esposo de Atalía. Era rey de Judá. Pero como Atalía lo influenció, empezó a hacer lo malo delante del Señor. Y no le hicieron los honores como un hijo del rey ni como rey. Ahí usted lo puede leer. No lo enterraron en los sepulcros donde habían enterrado a sus padres. Sí lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Mire todo lo que hace la descendencia de Jezabel. De alguna manera le quita los galardones. La gente dice, no me pasa nada. Sí, pero con lo que hace. Y hermano, este tiempo es bien delicado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra potestades que se mueven en los ambientes espirituales. Entonces, hermano, cuando este personaje muere, como ya se habían emparentado entre el reino de Israel y el reino de Judá, entonces mire pues, segundo libro de Crónicas 22:1. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, nieto de Acab y Jezabel. Yo se lo puse entre parientes, nieto de Acab y Jezabel, su hijo menor, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento habían matado a todos los hijos mayores. Por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Ahora venga conmigo pues aquí despacio. Acab era el rey de Israel. Josafat era el rey de Judá. Tanto Acab como Josafat tuvieron un hijo que se llamaba Joram. Y fueron reyes, uno de Israel y el otro de Judá. Del reino de Acab, de Israel, aparece Talía y se casa con Joram, el hijo de Josafat. Entonces ya Israel y Judá se unen.
Porque si usted ve aquí, el que estaba reinando ahora en Judá era alguien que tenía, lo voy a decir de esta manera, 50% de Acab y 50% de Josafat, 50% de Jezabel y 50% de la esposa de Josafat. Entonces aparece Ocosías, pero este Ocosías es nieto, no es Ocosías hijo de Acab, pero es nieto. ¿Por qué le digo esto? Y mire pues, mire los ancestros. Omri, Acab, Atalía, Ocosías. Omri, Acab, Atalía, Ocosías. Omri es el bisabuelo, es el papá de Acab. Acab es el padre, Atalía es la hija y Ocosías es el nieto. Y la Biblia dice que el Señor visita el pecado, la maldad, la iniquidad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Tremendo, entonces. Mire pues, mire cómo el enemigo del lado de las tinieblas, obviamente, la descendencia de Jezabel, cómo trabaja. Y hermano, como la sentencia de Dios era que iba a castigar la casa, iba a destruir la casa de Acab. Y llegó la muerte de Ocosías. Porque ya se había levantado Jehú. Ya se había levantado Jehú, ya había matado a Joram, ya Jezabel también, hermano. Tremendo. Todos los sirvientes de ella, toda la línea de ella. Entonces, allá en el versículo de Segunda de Crónicas 22:9, yo le voy a leer desde el 7. La destrucción de Ocosías vino de Dios por ir a visitar a Joram, pues cuando llegó salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab, para exterminar la casa de Acab. Déjeme decirlo de esta manera. Jehú era de parte de Dios el exterminador para acabar con la casa de Acab. Eso quiere decir para acabar con Jezabel y su descendencia. Y sucedió que cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías sirviendo a Ocosías y los mató. Verso 9. También buscó a Ocosías y lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Recuerde que este Ocosías es el hijo de Atalías, el nieto de Acab. Y lo llevaron a Jehú y lo mataron. Pero le dieron sepultura, pues decían, esto es bien interesante, hermano. Esto es bien interesante. Pero le dieron sepultura, pues decían, es hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Entonces ahí se abre la brecha. Preste atención a esto, pues. Y no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Oh, qué tremendo, hermano.
Qué tremendo esto. Aquí surge el contraataque del enemigo, y que para este tiempo nosotros tenemos que estar muy atentos y muy alertas. Ahí va a ver por qué. Porque entonces, si ya no había sucesor para retener el poder del reino, lo voy a decir de esta manera, ya no había varón para ser rey, pero el espíritu, la descendencia jezabélica se mueve porque es usurpadora. Así como Jezabel le quitó la autoridad a Acab y ella hizo un pronunciamiento, una proclama, la selló para que se proclamara ayuno, hermano, y que se pudiera matar a Nabot y quitarle su viña. Entonces ahora viene la hija, Atalía, y sale la genética de maldad en ella. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó. Se levantó. Por favor, no quiere decir que ella estaba sentada. No, ella se levantó. Este levantar es un accionar en lo espiritual. ¿Por qué ella tenía que ver qué hacía? Porque como ya no había sucesor en el reino de parte de ella, y era, hermano, aquí era la casa de Judá, no era la casa de Israel. Aquí era el reino de Judá, no era el reino de Israel. Ella pertenecía al reino de Israel, su papá había sido el rey de Israel. Entonces aquí también apareció la usurpación, y el plan diabólico aparece como exterminadora de niños. Entonces yo espero que usted me esté captando esto. ¿Por qué ella se tuvo que levantar a ver qué hacía? Porque ya no había ninguno en la sucesión del reino en Judá, porque ya había muerto Ocosías, que era hijo de Joram, hijo de Josafat. Pero entonces Atalía se había quedado en el aire. ¿Se recuerda, verdad? El matrimonio de Atalía con Joram, rey de Judá, hijo de Josafat. Ok, espero que usted me esté captando esto porque es muy importante. En este tiempo hay una exterminación de niños. Usted oye en noticias que países supuestamente de primer mundo, aprobando leyes contra el aborto, están matando niños a diestra y siniestra. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia y Él es el que preserva la vida de esos niños, preserva su alma. Son inocentes. Ahora, a los exterminadores, a los asesinos de esos niños, hermano, Dios sí les va a pedir cuentas. Entonces, ¿cuál fue el plan de ella? Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá, no de la casa de Israel. Por favor, porque ella pertenecía a la casa de Israel. Entonces dijo, yo pertenezco a la casa de Israel, ya no tengo descendiente para la casa de Judá, porque mi hijo, el que tenía el derecho legal, ya murió. Entonces el plan diabólico era exterminar la realeza de Judá, de la casa de Judá, del reino de Judá. Y como usted sabe que al Señor no se le sale nada de control. El Señor ya tenía preparado todo. Si Él había dicho tiempo atrás que iba a exterminar la casa de Acab. Entonces el Señor siempre preserva, deja un remanente. Entonces dentro me llama la atención porque dentro de las cosas cómo se puede ver y se señala a Atalía, ese espíritu que se está moviendo en este tiempo,
hermano, que está exterminando a los niños. No, mire, no los deja muchas veces ni desarrollarse, ni desarrollarse. Lo voy a decir de esta manera, ni desarrollarse, hermano, muchas veces en los lomos de sus padres. Usted sabe que la comida ahora ya viene trastocada. Hay alimentos donde la capacidad para que el hombre pueda engendrar, hermano, le están quitando esa capacidad. Entonces, desde ahí empieza el ataque. Y si logra engendrar, hermano, lo ataca aún en el vientre de la madre para que lo aborte. Y si logran hacer, y si los padres no tenemos cuidado de ellos, de los niños, hermano, los ataca la exterminadora de niños, porque está peleando cómo ella aferrarse al reino, al poder que no le pertenece. Ahora, también la llaman la perversa. Mire esto, por favor. También la llaman la perversa. Esa palabra perversa es del hebreo 48-49. Mirshat, que significa mujer que hace maldad. Mujer que hace maldad. Y significa mujer impía. Usted lo puede buscar, por favor. Entonces dice el segundo libro de Crónicas 24:7. Porque los hijos de la perversa, interpretemos, los hijos de la que hace maldad, de la impía, Atalía, había forzado la entrada a la casa de Dios y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Y oyendo, hermano, la exposición de la palabra por parte de mi apóstol, de nuestro apóstol, y cuando se refería, hermano, a las obras de los impíos, un impío, ya en la explicación de ese versículo, cuando dice que el impío pide prestado y no paga, explicaba, hermano, y qué tremendo, ¿verdad?, que no paga porque planificó no pagar. Planificó no pagar. Entonces la perversa, la impía, tiene planes de destrucción para los hijos de Dios. Y su objetivo primario son los niños. Y va tras los reyes que están en formación. Y es que es interesante, porque, hermano, ¿quién está formando a esos niños? Mire, con la ayuda del Señor, hermano, y con la instrucción apostólica que hemos recibido los ministros y con el ejemplo que nuestro Padre Espiritual nos ha dado, hermano, en lo personal yo he tratado y me he esforzado de poder llevar la palabra a los niños. Y bendigo al Señor por ese equipo de trabajo que me ha dado en el área familiar, sala, cuna, niños, prejuveniles, jóvenes, el área incluso familiar de la tercera edad que también los alcanza, que va desde los bebés hasta la tercera edad, le llamamos nosotros el área familiar. Pero hemos tratado de llevarle la palabra, no un entretenimiento, sino la palabra, exponiéndole la palabra. Se reúnen y hacen su esfuerzo de grabar, hermano, van a grabar los temas, obras de teatro, pero es la palabra, es la palabra, es la palabra. ¿Y cuál sería mi rogativa pastoral en esta tarde? A usted que me escucha, que permita que sus hijos oigan la palabra. Ocúpese. Y dile, miren, es hora de escuchar la palabra del Señor. Como un Samuel que creció.
a la par del arca del pacto, de la presencia del Señor. Y no, hermano, permitir que la perversa, la malvada, la impía, les haga daño. Ahora, otra cosa aquí es que, hermano, irrumpe de una manera, a la fuerza entra y arrebata las cosas sagradas del Señor para rendirle culto a los Baales. Y yo te diría en esto entonces, ¿qué estás haciendo tú con lo santo y lo sagrado que Dios te dio? ¿Quién te está influenciando? ¿Quién te está empujando? ¿Quién? ¿Qué haces con ese talento, con ese don, con lo que Dios te dio para alabarle, para adorarle? Porque nosotros, dice la Biblia, hermanos, tenemos tesoro de Dios. Somos vasos de oro, de plata, de madera, vasos de honra. Que el Señor nos ayude. ¿Al servicio de quién? Por eso te dije que me quería detener. Te mencioné que los otros dos hermanos de ella hicieron lo malo y se fueron por el camino de sus padres y pecaron y ofendieron a Dios. Pero esta mujer, hermano, se puso al nivel o superó a sus hermanos y se puso al nivel de su madre Jezabel, matando niños, derramando sangre inocente, provocando, hermano, pervirtiendo, irrumpiendo, conduciendo a la gente por el camino de los impíos, de la maldad. Entonces, pero mira, el tiempo avanza. Otra cosa, la llaman consejera. Y esa palabra consejera es del hebreo 32:89. Su raíz primaria es aconsejar. Reflexivamente deliberar o resolver, aconsejar, acordar, confabular, consejero, consejo, consultar, dar, decretar, determinar, fijar, indicar, intriga, pedir, pensar y tramar. Por eso, cuando su hijo fue rey, la consejera era ella. Tremendo eso, hermano. Entonces la pregunta en esta hora es, ¿quién te aconseja? Porque, hermano, tremendo, ¿verdad? Hay gente que pide consejo y es que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Si yo reconozco autoridad, voy a buscar a mi autoridad para pedir consejo o a quien él delegue para que yo pueda acercarme. Porque de repente, hermano, mucha gente anda pidiendo consejo. Incluso hermano, de iglesias que se abocan a pedir consejo a otras iglesias y uno no sabe si están planificando algo, si están tramando un plan. Y después dicen, yo le pedí consejo a tal pastor y él me dijo tal cosa. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios. Incluso si tú eres de los que da consejo, ten cuidado, porque si no hay una delegación de parte de Dios, te estoy hablando consejo a otra persona. Ahora tú sí puedes aconsejar a tus hijos, a los tuyos. Eres padre, eres madre. Pero en cuanto al servicio de la casa de Dios, ten cuidado. Y tú también, hermano, ten cuidado a quién le pides consejo. Porque segunda de Crónicas 22:3, ya lo habíamos leído, pero se lo leo nuevamente. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Entonces tengamos cuidado. Hay consejeros perversos, como el que aconsejó a Amnón, hijo de David, cuando él se enamoró de su hermana Tamar y le dijo, finge que estás enfermo y pídele a tu papá que le diga a tu hermana que te venga a hacer la comida y que te la dé.
Mire cómo dice la versión Ausejo en la última parte, pues su madre le aconsejaba obrar impíamente. Y esa es la perversa, la que obra impíamente. La versión Huneman, porque su madre era consejera del pecar. No, hermano, peque, no tenga pena, Dios perdona, no hay ningún problema. Usted puede tener dos mujeres, dos maridos, no tenga pena, usted puede pecar. No es cierto. La Biblia dice, hijitos, si el pecado os alcanza. Abogado tenéis en Cristo Jesús, y el que confiesa su pecado se aparta. Entonces, mire esto, por favor. ¿Qué quería apuntalar entonces en esta tarde? Que en la descendencia de Jezabel, hermano, le aparecen 3 hijos. Que los 3 hicieron lo malo, pero la que superó fue Atalía. Y que lo que está vigente para este tiempo es el ataque de Atalía en lo espiritual. Dime pues, ¿quién aconseja a tus hijos? ¿Ya te cercioraste por qué tu hijo tiene esa conducta? ¿Será que tú eres el que le está dando ese consejo para que esté actuando de esa manera? ¿O será Atalía quien lo está aconsejando? ¿Será Atalía su consejera del pecar? ¿Será Atalía quien lo está mandando a obrar impíamente? ¿Quién? Si el consejo viene de lo alto y debe ser conforme a la palabra, a la ley y al testimonio. ¿Quién? ¿Quién te está aconsejando a ti? Hermano, mire, se lo digo con tristeza, quizá, pero yo conozco gente en la congregación que ha pedido consejo, pero no lo hace. Después están llamando y reconocen que fueron desobedientes al consejo. Y dígame, ¿qué puede hacer uno ahí ya? Dios dio el consejo, no lo hicieron. Quiere decir que le abrieron la puerta a otro consejero. Y en este caso, por lo que estamos viendo, pudo haber sido Atalía. Entonces, resumiendo, Atalía, lo voy a decir de esta manera, captó más la herencia de su madre. Casi le llegó al nivel de ella, usurpadora. Se mueve en la hechicería, se mueve en la prostitución, en la usurpación. Hermano, es exterminadora de niños. Es perversa, pervierte. Es una consejera que te induce con un consejo de maldad. Así es que ten cuidado. Ahora, quiero ir cerrando con esto. Sin embargo, la palabra del Señor se cumple. Que Él dijo, exterminaré la casa de Acab, pero no en el tiempo de él, sino en el tiempo de su hijo. Y vemos que levanta un Jehú, ya lo vimos, lo unge el Señor y empieza Jehú a exterminar la casa. Jezabel, sus hijos, su nieto, hermano, y ahora se lo voy a poner de esta manera. Cuando Atalía se levanta para exterminar a la realeza de Judá, en segundo libro de Crónicas 22:11, dice, pero Josabet, otras versiones dicen Josaba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban dando muerte,
y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así Josabet, oiga, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, pues era hermana de Ocosías, pero era hija del rey Joram. Y Joram era hijo de Josafat, era de la línea de Judá, de la casa de Judá. Lo escondió de Atalía para que no le diera muerte. Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba en el país. Por 6 años reinó Atalía en el país. Y 6 es número de hombre. ¿Dónde estuvo escondido? En la casa del Señor. Ahí lo tuvieron escondido. Y hermano, luego usted mira el capítulo 23 de 2 de Corintios, de Crónicas, 23:1. Le voy a leer los primeros. En el 7º año, Joiada cobró ánimo y tomó a capitanes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y a Elisafat, hijo de Sicri, los cuales hicieron pacto con él y recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel y vinieron a Jerusalén. Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo: he aquí el hijo del rey reinará, como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor le había prometido a David que siempre iba a haber alguien que reinara en ese reino que el Señor le dio a David. Verso 4. Esto es lo que haréis: una tercera parte de vosotros, de los sacerdotes y los levitas que entran en el día de reposo, estaréis de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey y otra tercera parte en la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor. Verso 6. Pero que nadie entre en la casa del Señor sino los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos. Y por eso el Señor a ti y a mí nos demanda santidad. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Note la estrategia que Dios le da a Joiada. Nadie puede entrar a la casa del Señor. Solo los sacerdotes y los levitas que ministran. ¿Por qué? Porque estos son santos. Y que todo el pueblo guarde el precepto del Señor. Y bueno, y se cumplió todo, hermano. Lo hicieron. Conforme al plan lo hicieron, hermano. Y lo tremendo es, entonces, verso 11. Entonces, hermano, ya cuando todo estaba bien hecho, sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, le dieron el libro del testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: viva el rey. Termina la dinastía jezabelica, termina la dinastía de Acab. Y hermano, en 2 de Crónicas 23:21, y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila, porque Atalía había sido muerta a espada. ¿Por qué? Porque en el versículo, cuando usted continúa, lee en el versículo 12, dice: al oír Atalía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llegó al pueblo en la casa del Señor y miró, y aquí el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada, y los capitanes y las trompetas estaban junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas, y los cantores con sus instrumentos de música dirigían alabanzas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: traición, traición.
hermano, pero la agarraron. La sacaron del templo y la fueron a matar fuera de la ciudad, fuera del templo. Se cumple lo que el Señor dijo de Jezabel y su descendencia. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que el Señor, esa palabra en 2 Reyes 9:9 dice: yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Y Jehú mató a todos los que quedaban de la casa de Acab, 2 Reyes 10:11, en Jezreel, y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Ok, hermano. Ahora termino con esto. Nosotros sabemos que en este tiempo el espíritu de Jezabel se está moviendo. Y por eso Dios ha enviado a Elías, porque es una batalla espiritual. Cuando muere Jezabel, los perros se comen todo lo de Jezabel, menos su cabeza, sus manos y los pies, sus pensamientos, sus obras y su caminar. Pero hay vectores en este tiempo, los falsos obreros, los falsos profetas. Y por eso uno tiene que ser cuidadoso, hermano. Tiene que ser cuidadoso. Hay falsos pastores que están promoviendo el espíritu jezabélico para que el pueblo sea contaminado y para que el pueblo sea destruido. Dios exterminó y cumplió su palabra con la descendencia de Jezabel. Ten cuidado con Atalía, y ahí quiero enfocar yo esta oración para que tú y yo le pidamos al Señor discernimiento en esta tarde noche ya. Cuídate, cuida de los tuyos, cuida tu descendencia. Atalía, la exterminadora de niños. Atalía, la perversa, impía, mujer mala. Atalía, la consejera, la que mete intriga. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra ha salido en esta hora. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, la lleve, la explique, la haga reposar en cada vida y cada uno la ponga por obra. En el nombre de Jesús, hermano, estás en el hueco de la mano del Señor. Él te tiene escondido en Él. No te salgas. Dios siempre preserva un remanente. Que el Señor te bendiga y te guarde, y con la ayuda del Señor nos vemos mañana en el servicio familiar.